Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. La historicidad es una de las características distintivas de la Biblia. ¿Sabes en qué sentido se presenta esta distinción de la Biblia? Esta distinción de la Biblia se debe que mientras otras literaturas religiosas contienen mitos y leyendas, la Biblia presenta narraciones históricas serias, confiables, verificables. La Biblia, aunque se escribió hace muchos años, revela grandes verdades. La Biblia es la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo. La Biblia revela la naturaleza humana. La Biblia revela que todos los seres humanos básicamente somos iguales. Todos somos pecadores necesitados de la gracia divina. Esto incluye a todos los pobres, los ricos y los poderosos. Los ricos y poderosos de los tiempos bíblicos no eran diferentes de los ricos y poderosos de los tiempos modernos. ¿Sabes por qué no eran diferentes? No eran diferentes ya que la inmensa mayoría de ricos y de poderosos de todas las épocas tienen los mismos intereses. Tienen los mismos enfoques. Están en una permanente búsqueda de riqueza, fama y poder. Muchas veces, aunque no siempre, a expensas de los vulnerables. Pero la gran noticia es que para Dios todos somos muy valiosos. Dios demuestra el mismo interés por la salvación de los ricos y los poderosos que por los débiles y los necesitados. La Biblia ofrece algunos ejemplos apasionantes de personajes bíblicos que fueron muy poderosos o ricos o ambas cosas. Y la Biblia nos enseña cómo Dios los utilizó para ser de bendición para las naciones. Entre los más destacados podemos mencionar algunos: Abraham, Nabucodonosor, Naamán, Job, Salomón, José, Nicodemo, por citar algunos. En este video y en sus diferentes secciones exploraremos la misión de Dios en favor de los ricos y los poderosos. Y veremos cómo Dios alcanzó a algunas de estas personas y cómo llama y prepara a su iglesia para que den testimonio a ellos también en la actualidad. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, Nabucodonosor. Segundo, Naamán. Tercero, testificar a los instruidos, Nicodemo. Cuarto, misión en favor de los ricos. Quinto, misión en favor de los poderosos. Nabucodonosor. ¿Sabes qué es la expiación ilimitada? La expiación ilimitada enseña que la muerte de Cristo fue para toda la humanidad.
Como adventistas del séptimo día, creemos y aceptamos la expiación ilimitada. A diferencia de la postura de muchos cristianos que creen en la expiación limitada. Es decir, se enseña que la muerte de Cristo fue únicamente por un grupo especial, por los predestinados por Dios para la salvación. Este concepto enseña que Cristo efectivamente redime de cada pueblo solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para salvación. El anterior concepto a la luz de la Biblia es un error. La Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, nos enseña lo siguiente al respecto. Primero, Dios dijo en Isaías 45:22 lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Segundo, Dios dijo en el Nuevo Testamento: desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para lograr Dios este propósito, su Hijo, Jesús, se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso todos fuimos elegidos por Dios para ser salvos, aunque no todos lo elijan a Él. También encontramos relatos en la Biblia de todo tipo de personas que son alcanzadas por Dios. En Daniel capítulo 4 se relata el deseo de nuestro Dios de salvar a un hombre muy rico, el más poderoso del mundo en su época. Es el caso del rey Nabucodonosor. Un ejemplo sorprendente en la Biblia de cómo Dios alcanza a los incrédulos poderosos es la historia del rey Nabucodonosor. El juicio de Dios se ejecutó sobre Nabucodonosor, rey de Babilonia, de una manera similar como se había ejecutado los juicios de Dios sobre algunos reyes israelitas. Tenemos el caso de 3 reyes israelitas que tuvieron esta triste experiencia. Primero, el rey Ezequías. Segundo, el rey Roboam. Y tercero, el rey Saúl. El relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacitó y reconoció al Dios creador, nos enseña las siguientes lecciones. Primero, que tenemos a un Dios que se preocupa tanto por los ricos y los poderosos como por los débiles y los necesitados. Segundo, que tenemos un Dios misericordioso que desea que todos los ricos, los poderosos y los soberbios de este mundo le conozcan y le acepten, como lo hizo el rey Nabucodonosor. Tercero, que Dios desea creyentes comprometidos en el cumplimiento de la misión. Dios utiliza a los creyentes comprometidos, como lo hizo con Daniel. Cuarto, que Dios necesita creyentes consagrados, como el profeta Daniel, para llegar a ser el puente para alcanzar a los incrédulos poderosos de este tiempo del fin. Quinto, que Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos poderosos, como lo hizo en el caso del rey de Babilonia. Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y su arrogancia. Aunque esta fue una historia muy dramática, hay muchas otras maneras como Dios puede obrar por medio de nosotros para alcanzar y salvar a los ricos, los poderosos y los arrogantes.
Naamán. En esta sesión hablaremos de un gran milagro hecho por Dios. Se trata de la curación de Naamán y de su conversión. ¿Sabes quién era Naamán? Primero, era el más grande y poderoso general que haya tenido Siria. Segundo, era un idólatra. Tercero, era muy rico. Cuarto, era muy orgulloso. Pero en su gran necesidad experimentó el poder del Dios vivo, por influencia del testimonio de una joven misionera israelita. La escritura dice, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: Cristo murió por todos independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano y espera que vivan a la altura de la luz que tienen. En 2 de Reyes, capítulo 5, del versículo 17 al 19, Naamán hizo dos peticiones inusuales después de que Dios lo sanó de la lepra. La primera petición. Naamán pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. La segunda petición. Naamán pidió permiso a Dios para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. Ante esta preocupante petición, la respuesta del profeta nos da una pista. Ve en paz. ¿Qué podemos apreciar al ver las anteriores peticiones de Naamán? Aquí se aprecia lo siguiente. Primero, Naamán creyó en el único Dios verdadero, quien lo sanó. Segundo, Naamán todavía tenía creencias paganas. Esto se ve reflejado al pedir llevarse tierra de Israel a Siria. Tercero, Naamán creía que Dios es solo de un territorio. Creía en un Dios territorial. Cuarto, Naamán tal vez quería construir un altar en Siria con la tierra de Israel, para que Jehová también pudiera morar con ellos. Quinto, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias. Sexto, Naamán no entendía completamente al Dios creador y redentor. Estas 6 apreciaciones eran la nueva cosmovisión de Naamán. De la historia de Naamán podemos sacar las siguientes lecciones. Primera, que los cambios de cosmovisión llevan tiempo. Segundo, cuando decidimos creer en Dios y aceptar a Jesús, tenemos nuevos deberes que cumplir. En muchos casos son un reto para nuestra nueva fe. Y tercero, que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, deben recibir apoyo y orientación. Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso y regresó como un hombre sanado y un discípulo del Dios creador.
acababa de comenzar su experiencia con Dios. Naamán necesitaba tiempo para crecer. Testificar a los instruidos. Nicodemo. El nombre Nicodemo proviene del griego Nikodmos y del hebreo Naddemón. Significa victorioso, conquistador sobre el pueblo. Este nombre era usado tanto por griegos como por judíos. ¿Sabes quién era Nicodemo? Primero, Nicodemo era un hombre culto. Segundo, era un fariseo. Tercero, era un gobernante de los judíos. Cuarto, era miembro del Sanedrín, el poder colegiado más alto de Judea. Quinto, era maestro de Israel. Sexto, era un hombre muy poderoso y rico. Séptimo, era respetado y admirado entre los judíos. Y octavo, guardaba todos los mandamientos de la ley moral de Dios. Desde una perspectiva humana, estas 8 características demuestran que Nicodemo era un seguidor fiel de Dios. Muchos consideraban que estas características distintivas que poseía Nicodemo eran señales de que Dios lo había bendecido. Pero la gran verdad es que Nicodemo, a pesar de todas estas características positivas, le faltaba algo. Tenía un vacío existencial, es decir, tenía sed y hambre espiritual del Señor. Sin embargo, resulta que estas características de Nicodemo eran únicamente apariencias superficiales. ¿Sabes por qué fue Nicodemo a Jesús? Nicodemo fue a Jesús por varias razones. Primero, por sus enseñanzas. Eran poderosas, poseía autoridad. Segundo, fue porque sus enseñanzas lo habían convencido. Y tercero, Nicodemo pensaba entablar una discusión sobre las Escrituras, las cuales él creía que dominaba muy bien. Este encuentro con Jesús cambió la vida de Nicodemo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 12, revela la verdadera condición de todo hombre delante de Dios. Se revela las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato. Cuando Nicodemo se acercó aquella noche a Jesús, todo cambió para siempre. Nicodemo se acercó al que conoce los corazones de los seres humanos. Jesús conocía muy bien a Nicodemo. Del mismo modo, hoy nuestro Dios conoce nuestros corazones y nuestras necesidades espirituales. Y Dios desea que como cristianos no sigamos con nuestras apariencias superficiales. Nicodemo creía en Jesús. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero su orgullo y el miedo le impedía confesar abierta y públicamente a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Nicodemo siguió a Jesús sin reconocerlo abiertamente. En el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 7,
del versículo 43 al 52, se evidencian tres cosas. Primero, que Nicodemo había quedado tremendamente impactado por Jesús. Segundo, que Nicodemo inicia a hacer pública su fe en Jesús. Esto se ve con el intento de protegerlo cuando Jesús estaba vivo. Y tercero, que para el tiempo de la muerte de Jesús, Nicodemo ya se había identificado plenamente con los cristianos. Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien reconoció que tenía una gran necesidad del Salvador, como todos nosotros hoy la tenemos. Misión en favor de los ricos. En el Evangelio de Mateo capítulo 19, del versículo 16 al 22, se registra otra historia de un hombre muy rico, conocida como la historia del joven rico. La historia del joven rico se diferencia de la historia de Nicodemo, ya que Nicodemo así aceptó a Jesús. ¿Sabes qué muestra la historia del joven rico? La interacción de Jesús con el joven rico muestra lo peligroso que puede ser la riqueza. Fíjate en estas palabras que dijo Jesús. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús en estos dos versículos? Jesús quiso explicar y aclarar lo siguiente. Primero, que los fariseos tenían muchas enseñanzas equivocadas. Los fariseos creían y enseñaban que las riquezas constituían una evidencia del favor divino, una evidencia de la bendición de Dios. Y ser pobre era una evidencia de la maldición de Dios. Segundo, Jesús nunca quiso enseñar que los ricos no pueden salvarse. Tercero, Jesús lo que quiso dejar bien claro es que debemos tener mucho cuidado con las riquezas. Cuarto, las riquezas pueden ser realmente un impedimento para la salvación. Teniendo en cuenta la historia del joven rico, podemos afirmar lo siguiente. Primero, que los ricos y los pobres se enfrentan al mismo destino, la muerte, la tumba. Segundo, que los ricos y los pobres tienen una necesidad espiritual común. Necesitan la salvación. Tercero, que el dinero no puede comprar la excepción de la muerte. Esa exención es un don que Jesús ofrece gratuitamente a quien la reclame por fe. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10, encontramos otra historia de otro hombre rico llamado Zaqueo. Zaqueo respondió a Jesús de una manera positiva, muy diferente a lo que hizo el joven rico.
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Del encuentro de Jesús con Zaqueo podemos sacar algunas conclusiones. Primero, Zaqueo, aunque era muy rico, no era apegado a la riqueza. Segundo, Jesús también conocía el corazón de Zaqueo. Por esta razón Jesús no le dijo a Zaqueo que vendiera lo que tenía para dárselo a los pobres, como hizo con el joven rico. Tercero, Zaqueo abrió la puerta de su corazón y la puerta de su casa para que entrara Jesús e hiciera la transformación de su vida. ¿Te gustaría tener hoy esta misma actitud de Zaqueo? Misión en favor de los poderosos. Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. A Jesús muchos poderosos lo admiraban y lo respetaban, pero al mismo tiempo también muchos lo despreciaban. En el grupo de los poderosos que admiraron y respetaron a Jesús podemos mencionar a Mateo el publicano, Nicodemo y José de Arimatea. Los poderosos de la Biblia que acudieron a Jesús en busca de ayuda seguramente sintieron que Él se preocupaba por ellos. Además, muchos de los ricos y de los poderosos no acudieron abiertamente a Jesús de inmediato. Esperaron hasta estar seguros de que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios. Ese fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. ¿Sabes quién era José de Arimatea? Primero, era un hombre rico. Segundo, era miembro del Sanedrín. Tercero, era un varón bueno y justo. Cuarto, era discípulo de Jesús en secreto por miedo a los judíos. Quinto, finalmente José de Arimatea pierde el miedo y se hace un ferviente discípulo de Jesús. Y sexto, fue un valiente y poderoso que colocó todo a los pies de la cruz. Su fortuna, su poder, sus contactos sociales, su potencial. Y séptimo, fue el que pidió el cuerpo de Jesús. Se presenta delante de Pilato y le hace saber que aquel que está en la cruz no merece estar allí, que aquel que está en la cruz es el Rey del universo y también de su vida. José de Arimatea se dejó usar por Dios para sus propósitos divinos. Dios usó y seguirá usando a los ricos para sus propósitos. Por lo tanto, nosotros también debemos tener una misión en favor de ellos. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos alcanzar a los ricos? Miremos algunos consejos. Primero, es una tarea de todo creyente alcanzar para Jesús a los ricos y poderosos. Segundo, aunque es una tarea de todos la misión a favor de los ricos y poderosos, es un trabajo especial para los ricos y poderosos de la iglesia. Tercero,
Son los ricos y poderosos de la iglesia que tienen el mismo estatus social de ellos y se les facilita hacer su trabajo misionero. Cuarto, iniciar un ministerio en nuestras iglesias a favor de los ricos y poderosos. Desde ahí planificar las estrategias y estudiar los consejos inspirados para este fin. Quinto, crear grupos pequeños en las casas de nuestros hermanos que viven en sectores de clase alta. No podemos olvidar que los ricos y poderosos los alcanza Dios. Nosotros solo somos sus instrumentos. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.